Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola amados hermanos, qué privilegio hoy tener nuestro devocional en casa de una manera muy especial, leyendo la palabra y permitiendo que nos hable a la vez que tanto lo necesitamos en nuestras vidas. Quiero invitarles a leer 1 de Juan capítulo 4, es el texto que me han asignado, pero solo voy a leer los primeros 6 versículos, tal vez haga mención del resto. Dice así la palabra del Señor: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo es de Dios, en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta oportunidad. Es muy grato escuchar lo que tu palabra dice, lo que tú nos hablas al corazón que tanto lo necesitamos. Sea tu gracia sobre nosotros y la ayuda del Espíritu Santo de una manera muy especial para lo que concierne a este propósito que tú nos tienes. Mis amados, en esta oportunidad, el tema del cual les quiero hablar se llama un llamado al rechazo. Pero según el capítulo también lo podríamos llamar un llamado al rechazo y al amor. Porque el capítulo consta de 2 partes, así en términos generales. La primera parte, los primeros 6 versículos de los cuales me voy a ocupar con ustedes, es un llamado al rechazo, a los falsos maestros. Y los otros versículos que siguen, por así llamarlo, sería un rechazo al amor. Anticipo que les voy a quedar debiendo esa parte, un rechazo al amor. Y nos vamos a ocupar de lo que es un rechazo a los maestros falsos. Al leer la palabra, vale la pena considerar esto que leímos como la advertencia de la existencia de los falsos maestros, y que los creyentes necesitamos ponerlos a prueba y ser muy radicales ante ellos. Es decir, no entrar en concesiones con ellos, no entrar en arreglos, no entrar ni en la más mínima simpatía, que de entrada sientan que nada con nosotros, porque son portadores del engaño, son portadores del error. Y entre tantas cosas, aparte de lo que acabo de decir, entre las muchas advertencias que encontramos en la Biblia, entonces, esta es una advertencia exclusiva contra los falsos maestros, la cual hace parte de las secciones difíciles que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Y les voy a decir 3 cositas. Primeramente, ¿por qué hace parte de las decisiones difíciles que encontramos en la Biblia? En primer lugar, difícil porque está relacionado con el mundo espiritual. Y de hecho es ya muy complicado. Entonces, al estar relacionado con el mundo espiritual, estamos diciendo que no es tan sencillo. El mundo espiritual siempre ha sido complejo, siempre ha demandado muchas cosas, conocimiento, meditación profunda de la palabra del Señor, en tantas cosas. En segundo lugar, nos encontramos en la línea de la batalla, es decir, en el terreno del diablo. También es un asunto muy serio. Muchos no son conscientes de esto, pero es la realidad. En tercer lugar, es innegable e inaceptable encontrar personas en la iglesia totalmente indiferentes ante este flagelo, por así llamarlo, y que no lo ven como nos lo presenta el texto bíblico. Es decir, son indiferentes, lo ven normal, no ven peligros en ese tipo de fenómenos de enseñanza falsa, y ya eso es grave también. Entonces, repito, en primer lugar porque está relacionado con el mundo espiritual, en segundo lugar porque estamos en la línea de batalla, o sea, en el terreno del diablo, y en tercer lugar es doloroso, es triste ver que muchos de nuestros hermanos en la iglesia, ese tipo de situaciones, de fenómenos, les es indiferente, y eso trae problemas también. Al leer las Escrituras, entonces, quiero que confesemos en oración ese cuidado amoroso de Dios por protegernos a través de su palabra, advirtiéndonos. Señor, en esta tarde, qué bueno que tú, de manera muy especial, nos proteges. Confesamos ese poder y accionar tuyo para advertirnos de los peligros y de los cuidados que debemos tener. Qué bueno, Señor, contar contigo en este tipo de situaciones. Amén. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi pasión. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad. En los primeros 6 versículos, la advertencia contra los falsos maestros es hecha con suficiente claridad y con una convicción vehemente. El versículo 1 dice, queridos hermanos. La Reina Valera dice, amados. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos maestros, falsos maestros, falsos profetas, falsos profetas. Muchos de ellos
falsos profetas. Qué forma tan admirable, tan especial la manera de hablarnos la palabra. Dicho de otra manera, es como decir: muchachos, solo porque alguien hable de la Biblia, de Dios, ya sea una persona elocuente, tenga muchos dones y dones extraordinarios, entre otras conductas más, no es suficiente para ser un cristiano verdadero, menos un siervo del Señor, si eso es lo que pretende. Al contrario, es un maestro falso, independiente de lo que pretenda. Y a la Iglesia de Cristo en general le corresponde el deber de verificar, probar y comprobar. Y si la Iglesia no hace esta tarea, amados, es una de las razones por las cuales los maestros falsos se mueven y hacen su trabajo como instrumentos del diablo con tanta libertad y facilidad. Es decir, si como iglesia bajamos la guardia y le restamos importancia a esa actividad de ellos, eso va a favor de ellos. Eso es un punto a favor de ellos. Entonces, muy claro lo que nos dice la palabra del Señor. Al respecto, la Biblia tiene mucho que decir. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra seres humanos. Entonces, es con el diablo que tiene a sus demonios muy bien organizados, según su escalafón y su jerarquía. Entonces, de eso nos habla Efesios: principados, potestades, y por eso menciona el término jerarquía. Cuando uno nota esto, entonces uno puede decir: hay muchas razones, o hay por qué estar atento a esto. En Mateo 7:15, Jesús advirtió a sus discípulos diciéndoles: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Si bien es cierto que Él nos cuida y guarda, también es necesario de nuestra parte prestar atención y ser muy vigilantes, cuidándonos y guardándonos. Pues la capacidad de estos personajes para engañar es muy grande, muy sutil y destructora. Observemos dos detalles en el texto. En lo que el Señor les dice, Él les dice: vienen a ustedes disfrazados. La palabra ahí que yo destaco es disfrazados. Lo segundo, pero por dentro son lobos feroces. Disfrazados y lo que realmente son: lobos rapaces, lobos feroces. O sea que estos personajes son incoherentes, no son confiables. Así lo presenta el Señor, así lo presentan las Escrituras. Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucho carisma, pero pueden ser probados al confrontarlos con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro maestro y nuestro guía. Amados, hay que probarlos, hay que confrontarlos con la palabra de Dios. Entonces,
Yo creo que podemos de manera muy especial tener en cuenta esto. Y como las palabras del Señor en aquella época, dichas con tanta autoridad, es también para nosotros hoy. Tener en cuenta las palabras de Jesús para nuestra vida. ¿Qué tal si alabamos a Dios por este tipo de formas que el Señor nos habla, este tipo de instrucciones? Qué bueno. Señor, es muy grato alabarte, agradecerte por las formas distintas y amplias, claras, que encontramos en tus instrucciones. Gracias por ese encargo de decirnos, ojo, cuidado, presten atención, y muy valioso eso. Gracias, Señor. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Mateo 24:11, volvió Jesús a decirles: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Aquí también destaco dos aspectos muy importantes, dos asuntos muy sobresalientes en las palabras de Jesús. El primero, gran número. Juan, en la carta que leímos, dice: muchos falsos maestros. Coinciden las palabras de Jesús con las palabras de Juan, en decirnos, no son pocos, ojo, son muchos. Se propagan fácil, están por todas partes. Son un gran número. Y el segundo aspecto es, y engañarán a muchos. Entonces, como les dije, lo primero es que no son pocos, son muchos. Y lo segundo, los encontramos en todas partes. Hay que reconocer en esta parte que también tienen la enorme capacidad para engañar. Y esto entonces, como les decía, de los hermanos que lo miran como un asunto sencillo, ojalá el Señor abra los ojos de su entendimiento para que se den cuenta que la capacidad de esta gente que tiene para hacer mal es demasiado, es mucho. En las 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 2, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Al leer un texto como este,
se evidencia la gravedad del asunto y se experimenta un sentimiento de tristeza cuando dice: algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones y doctrinas diabólicas. Eso es triste, sumamente triste. Y eso es un sentimiento que evidencia mucha tristeza. Ver a muchos hermanos que pueden incurrir en esto. Que después de un tiempo de caminar con Cristo, de estar en la vida cristiana, en la iglesia, participando de la gracia del Señor, se apartan. Completamente abandonan la fe. Hay otro asunto que mirar en este texto. Sin duda alguna, Pablo usa un lenguaje muy duro que los defensores hoy de la tolerancia y del buen trato no soportarían. Para Pablo es la forma correcta de tratarles, pues hay mucha simulación e imitación del cristianismo que no tiene nada que ver con la sana doctrina, el evangelio, lo sobrenatural y menos con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, si hay algo que es completamente divorciado de las Escrituras, con eso no hay que ser tolerantes. Ahí no va, que paciencia, que hay que tener un poquito de tolerancia. No. Ahí no es para eso. Hay que ser con una forma contundentes, claros, radicales en ese tipo de cosas. El versículo 2 de 1 Juan 4 dice: en esto pueden discernir que quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Según el texto, la verdadera enseñanza que tiene el Espíritu de Dios es muy clara. Según esto, se puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios, quién está en una buena actitud, y sencillamente, todo profeta o maestro que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. La persona tiene en cuenta que la verdadera enseñanza por el Espíritu declara la persona encarnada y el oficio como Salvador. Un poco problemático para esa gente que no acepta que Jesús vino y se hizo hombre. Un poco de historia a continuación. A medida que el cristianismo iba extendiéndose por el Mediterráneo, se iba encontrando con algunas otras religiones. Los griegos y los romanos trataron de asimilar elementos de la fe y lo hicieron de manera incansable para asimilarlos dentro de su propia filosofía, tal como habían hecho inicialmente algunos judíos. Los centros intelectuales del Mediterráneo hacían preguntas acerca de Jesús como: ¿quién era? Si era Dios, ¿cómo pudo morir? Si Él era Dios, ¿cómo pudo morir? Eventualmente una nueva secta muy popular llamada Gnosticismo, nombre derivado de la palabra griega que significa conocimiento, gnosis, fue ganando terreno en su intento de explicar estas cosas. Esta secta se difundió especialmente entre la élite intelectual. La pregunta de los gnósticos era: ¿podrá Dios haber tenido un cuerpo? Porque a los gnósticos les repugnaba el concepto cristiano de que Dios se hiciese hombre, dado que ellos creían que el cuerpo físico era intrínsecamente malo. Se veían obligados a negar que un Dios puro pudiera tomar un cuerpo. Algunos resolvieron el problema diciendo que Jesús nunca había sido verdaderamente un ser humano, sino que había sido algo así como un fantasma, una aparición temporal de Dios que solo
parecía humana. Otros proponían que Dios había descendido sobre Jesús en su bautismo, pero que lo había abandonado antes de su muerte. El apóstol Juan debatió seriamente en persona con este tipo de enseñanza en su tiempo. Y por eso los tenía en mente al escribir esta carta. Por eso al inicio de la carta declara con contundencia que ha visto y ha tocado a Jesús y por lo tanto no podría ser un fantasma o un espíritu. A lo largo de la carta, especialmente en los versículos 2 y 3 del capítulo 4, critica a quienes niegan que Jesús haya venido en persona. Por eso, en los primeros versículos de la epístola, él es claro en decir: lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto les anunciamos. El gnosticismo se manifestó entonces de varias maneras. Una, la creencia de que la materia era mala, el anhelo de una superespiritualidad y una tendencia hacia una moralidad dudosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra esas mismas tendencias entre los cristianos hoy? La gran pregunta es, ¿qué piensan de Cristo? Y la respuesta no tiene nada que ver con un hecho histórico, pues se trata de la confesión, que significa un claro sometimiento al Señor y a su palabra. Pues bueno, quiero animarles en este momento a que en oración supliquemos su ayuda para permanecer firmes ante esta avalancha de errores y enseñanzas erróneas y perversas. Señor, en este momento suplicamos tu bendición, tu ayuda, tu acompañamiento para este tipo de situaciones. No es fácil, Señor, y necesitamos estar bien asistidos por ti, conforme a tu gracia y tu verdad. Amén. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El versículo 3 añade: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que viene. En efecto, ya está en el mundo. Esta fue la tercera vez que Juan mencionó al anticristo. Y fue el único escritor que lo mencionó, y lo hizo solo en sus epístolas. En el capítulo 2, el verso 18, que ya ustedes pasaron por ahí: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que es la hora final. ¿Notan? Sigue con la expresión: muchos son los anticristos que han surgido ya. Es decir, ya están operando. No hay que esperar solamente a ese super hombre que vendrá. No, todo aquel que porta una enseñanza errónea, que no se ajusta a la palabra del Señor, de hecho ya es un anticristo.
ya lo es. Por eso dice, ya están en nosotros, están operando ya. Lo que pasa es que hay que ponerles cuidado. Hay que vigilarlos de cerca. Una pregunta más es, ¿cómo puedo distinguir una enseñanza verdadera de una falsa? El versículo 4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En este versículo tenemos 3 asuntos importantes para distinguir la enseñanza falsa de la verdadera. El primero es un asunto de identidad. Ustedes son de Dios. Es decir, la iglesia pertenece a Dios. Ustedes son de Dios y eso es identidad. Lo segundo es una conquista de Dios. Ustedes los han vencido porque Dios está en ustedes. Y tercero, es un asunto de una visión correcta de Dios. Él es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, el primero tiene que ver con un aspecto de identidad, el segundo una conquista que es de Dios, no es nuestra, y lo tercero es tener una visión correcta de Dios. Sin este tipo de cosas es difícil distinguir una enseñanza verdadera de una falsa. Entonces, no hay pues ninguna excusa para que seamos engañados por algunos maestros. No hay excusa. Es decir, si hay una relación personal con Cristo, usted tiene una comunión permanentemente con el Señor y el Espíritu Santo es su guía y es el maestro quien enseña, se puede entonces confrontar la falsa enseñanza en nuestros tiempos. El versículo 5 dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo o desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Los falsos maestros tienen mucha percepción, muchos seguidores, mucha aceptación. Cuando digo mucha percepción, es que ellos estudian el terreno y perciben en qué momento y en qué lugar pueden soltar sus malignas semillas. Hay mucha gente importante que les sigue, hay famosos que los siguen. Hoy en día muchas sectas, muchos cultos crecen demasiado. Distinto en el caso de los creyentes caracterizados por la sana enseñanza. ¿Por qué ocurre esto? Porque ellos tienen la ventaja de que agradan a la carne. Muchas enseñanzas se encuentran eco en las emociones y en los sentidos. Finalmente, en el versículo 6, el apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios. Y todo el mundo, y todo el que conoce a Dios, nos escucha. Pero el que no es de Dios, no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Entonces, repito, no hay excusa. No hay excusa. Y una buena señal de que alguien conoce a Dios, sabe que de ese tipo de fuentes o malas enseñanzas no debe beber. 1 minuto es mucho tiempo para escuchar eso. Ningún tiempo puede ser utilizado para escuchar este tipo de enseñanzas erróneas. Podemos entonces concluir dándole en oración gracias al Señor por esta bella ocasión en que las advertencias de Dios tienen como finalidad protegernos, ayudarnos, para ser diligentes, para ser cuidadosos y permanecer en la fe. No desmayar y no flaquear. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu bondad infinita, por tu misericordia, porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos instruye. Nuestra acción de gracias por todo esto, Señor. Dios,
de toda bondad, de toda misericordia. Qué bueno eres con nosotros, que no nos dejas desprotegidos, no nos dejas solos, y tu palabra, cual faro, cual lámpara, ilumina nuestros caminos, dados y propensos a las tinieblas, a las enseñanzas erróneas contrarias a tu palabra. Señor, oramos suplicándote que tengas misericordia, y también a la vez te damos gracias porque la sigues teniendo con nosotros. Y gracias porque muchos hermanos han sido librados de las enseñanzas falsas a causa de que el Espíritu Santo habla por escrituras como la que hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y sigan adelante con el Señor, meditando y escudriñando su palabra. En el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo. Eres Dios. Aún los montes se derriten al verte, a tu voz huirán. Nada puede estar en pie ante ti, ante tu santidad. Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.